clase entrando a la parte segunda del tema 2, que se refiere a la flexión asimétrica. La flexión asimétrica es una flexión que se genera en dos planos, en el plano de los ejes horizontales y plano de ejes verticales. Esta flexión puede obedecer a distintas causas, cómo se genera o qué cosas generan. Para que podamos entrar en el tema, yo voy a compartirles este material preparado para este tema. Esta flexión se conoce con este nombre, flexión asimétrica o esbiajada, indistintamente. Normalmente se analiza como flexión pura, por eso aquí dice flexión pura con respecto a los dos excentroidales. Si tenemos una sección cualquiera, como esta, en la que le aplicamos unos ejes X, y un momento que no esté contenido en ninguno de los planos que contengan esos elementos, y queremos determinar el esfuerzo en este punto a la distancia y de A del eje X y X de A del eje Y, para generar esto, o lo que está generando esto, se puede decir que la flexión en general esbiajada asimétrica es generada por el momento que no está contenido en ninguno de estos ejes centroidales X ni Y, sino en un plano inclinado en el que le aplicamos el momento. Por tanto, este momento del plano inclinado se va a descomponer en dos momentos, un momento respecto al eje X y otro momento respecto al Y. Esa es una forma de generar cuando el momento aplicado está en un plano que no tiene a los ejes centroidales principales. La otra forma de generar flexión asimétrica o se genera flexión asimétrica es cuando la sección, esta sección en la que estamos estudiando, no es simétrica. Si no es simétrica la flexión, esta asimetría de la sección va a ocasionar la flexión asimétrica. Entonces, vamos a ver flexión pura esbiajada de vigas simétricas y flexión pura de vigas asimétricas. Los dos casos. Naturalmente, el caso de flexión pura de vigas asimétricas, cuando se anulan o cuando son simétricas, se va a anular los momentos con el eje de asimetría. Y llegamos a lo mismo. ¿Qué métodos vamos a ver para el análisis de esta flexión? Vamos a ver dos métodos. Y van a ser el método de los ejes centroidales y principales y método de ejes centroidales simplemente. El método de ejes centroidales y principales, para su aplicación requiere que determinemos, verifiquemos que los ejes aplicados en el centroide sean de simetría, o si no son de simetría, deben ser principales, ¿no? El efecto de la simetría dice que si uno de los ejes es de simetría, ese eje es principal, y por consecuencia el otro eje perpendicular, aunque no sea de simetría, también es principal. En la simetría puede haber simetría doble, simple. Si es simple, es que uno de los ejes es de simetría y el otro es de asimetría. En cambio, en las secciones simétricas total o doblemente simétricas son que los dos ejes deben ser simetría. La teoría dice que si uno de los ejes es de simetría, el otro por consecuencia es también principal, aunque no sea de simetría. En cambio, en los ejes doblemente simétricos, los dos ejes son principales, consecuentemente los dos son principales. El método de ejes centroidales principales se refiere a la aplicación de
el análisis en secciones donde los ejes sean simplemente centroidales. No necesitan ser de simetría ninguno, ni principales. Pueden ser los dos de asimetría y se aplica este método con que sean simplemente centroidales. En cada caso habrá que hacer las demostraciones correspondientes para verificar si estos ejes son centroidales, si están aplicados en el centroide, además si son de simetría o son de asimetría. Estas características geométricas ustedes han visto en los cálculos, en las físicas, y tienen toda la capacidad para determinar estos comportamientos. Vamos a empezar viendo con el primer método, método de ejes centroidales y principales. Quiere decir que los ejes que vamos a proponer en la sección deben estar aplicados en el centroide y que además deben ser principales. Para ser ejes principales, o tiene que ser de simetría alguno de ellos o los dos, o en su caso hay que convertirlos. Como estamos hablando de métodos centroidales y principales, necesariamente por lo menos uno de los ejes deberá ser de simetría, ¿no? Y vamos a ver secciones asimétricas en X o Y, o secciones asimétricas en eje Y. Cuando esto ocurre, cuando hay asimetría, cuando estábamos hablando de los ejes, cuando las secciones son asimétricas, el eje horizontal y el eje vertical son de asimetría. Cuando las figuras son figuras regulares, fácilmente se puede detectar si son simplemente simétricas o asimétricas en una sección circular, en un cuadrado, en un rectángulo, figuras así simples. Pero figuras más complejas que tengan no aristas definidas, es mucho más complejo determinar por simple inspección visual si son ejes principales o no son, si son de simetría o no. En cuyo caso, a través del conocimiento de características geométricas que ustedes han hecho, han encontrado una de las características que es el producto de inercias. Dice que cuando uno de los ejes de simetría, el producto de inercias es cero. Si los ejes, alguno o los dos ejes no son de simetría, el producto de inercias es diferente de cero. Para los casos donde se complejiza el reconocer si los ejes son de simetría o asimetría, debemos recurrir a este método. Entonces empezamos con los ejes con la determinación de esfuerzos en una sección simétrica. Esta es una figura, un perfil doble BF, en la que tiene dos alas, superior e inferior, de las mismas dimensiones y un nervio vertical que une las dos alas. Cuando estos anchos son iguales, los espesores iguales, la altura igual y este ancho igual, esta figura es doblemente simétrica. Su centroide debe estar en la mitad de su base del ala y en la mitad de la altura total. Por tanto, esta es doblemente simétrica. Es simétrica con este eje X y es simétrica con este eje Y. Por tanto, aquí, las secciones simétricas, quiero determinar el esfuerzo en este punto. Para una convención de signos, para este método, en general, este método de flexión simétrica, vamos a convenir los siguientes ejes. Vamos a decir que el eje en la dirección X va a ser positiva cuando tenga esta dirección hacia la derecha, horizontal hacia la derecha.
vertical, vertical, eje positivo hacia abajo, Y positivo. Momentos aplicados en el centroide cuando tiene la doble punta en dirección del eje positivo y hace este giro alrededor del eje X con el sentido de la mano derecha o de la rosca derecha. Dedo gordo, mueven la mano y entornillan el tornillo de rosca derecha y hará esta operación. Positivo. En este otro, eje positivo Y, momento positivo con la doble punta hacia el eje positivo Y eje dedo gordo, mano derecha, tornillo de rosca derecha. Tendrá ese sentido de enroscado. Positivos. También vamos a convenir las curvaturas cuando tenemos el origen de los ejes, el eje longitudinal y el eje vertical Y. Z le estamos llamando el longitudinal aquí. Entonces, cuando se genera una curvatura en este sentido, cóncavo hacia el eje positivo Y, esta es una curvatura KY positiva. La curvatura en el otro plano, XZ, cuando la curvatura tiene la dirección concavidad hacia el eje positivo X, horizontal, concavidad, curvatura positiva en X. Bajo esa convención y determinando lo que es el centroide, cuando son simétricas no necesitamos ni determinar, prácticamente está en la mitad de su base y la mitad de su altura. Si por alguna razón habría necesidad, le aplicamos Steiner para figuras simples, y si las figuras son más complejas, le aplican integrales, ¿no? Su componente en U, su componente en B, su inercia respecto al eje horizontal X, su inercia con respecto al eje vertical Y el producto de inercias. Como son figuras simétricas, doblemente simétricas, este producto siempre da cero. Es una forma de verificar. Quiero determinar el esfuerzo aquí. Digo, el esfuerzo en este punto para estas curvaturas, para estos momentos positivos, digo, este gira así, tracciona arriba y comprime aquí. Este punto está abajo, por tanto estás comprimiendo. El momento en X está generando una compresión. El esfuerzo generado por el momento en X menos es una compresión generada por este momento en X, mx, sobre este momento de inercia con el eje de flexión, y por la distancia de este eje a este punto, al punto N. En esta teoría entran con signo, aparte de haber metido el esfuerzo con signo, van a entrar en esta formulación el momento con signo. Este es un momento positivo. Si va la punta en el otro lado, es un momento negativo. Entonces, el momento entra con signo. La inercia es una cantidad que no tiene signo, por tanto entra sin signo. Pero esta coordenada, este punto, esta distancia del eje X al punto, sí tiene sentido. El Y hacia abajo positivo, Y hacia arriba positivo. Este también entra con signo. Más el momento Y con su signo. Si es como este, es positivo. Si es en el sentido contrario, las flechitas hacia arriba, es negativo. El momento de inercia en Y no tiene signo, pero sí la distancia del eje al punto, el xn. Positivo en dirección del eje positivo, negativo en dirección contraria. Entonces este va a ser positivo. Y tenemos la ecuación que nos permite determinar el esfuerzo en cualquier punto de una sección doblemente simétrica. Le aplicamos esta formulación, determinamos el centroide y en ese centroide le aplicamos este par de ejes y debemos descomponer en esas direcciones los momentos, las coordenadas y aplicarle esta ecuación. Eso es en figuras doblemente simétricas.
También es importante determinar en las figuras, en general, en el método que sean simétricas o asimétricas, la posición del eje neutro. El eje neutro es un plano o un eje o una recta sobre el que cualquier punto que se coloque tiene esfuerzo cero. El eje neutro es un eje donde el esfuerzo siempre es cero en cualquier punto que se encuentre. Entonces, para determinar esta posición, lo que hago es colocar un eje que pase por el centroide, esta línea verde, voy a suponer que el eje neutro, y marco un punto sobre este eje, y le voy a llamar E, que se encuentra a la distancia YE del eje X y a la distancia XE del eje Y, totalmente definido. El esfuerzo en este punto, digo, esfuerzo en Z en este punto E, ha de ser igual a lo que me genera el momento en X menos MX sobre IX por esta distancia de este eje al punto, por YE. Más, esto genera una tracción, más el MY sobre el IE y la distancia de aquí este XE. Este esfuerzo, como está sobre el eje neutro, este punto tiene esfuerzo cero, entonces lo igualo a cero. De aquí despejo, de esta igualdad, despejo Y sobre XE y voy a tener esta cantidad. Y sobre XE de esta ecuación me sale que es igual a MY por IE sobre IE MX. Por otra parte, en esta figura, a este ángulo que conforman el eje horizontal X y el eje neutro, le he llamado beta. Digo, tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, YE sobre XE, tangente de beta. De ahí despejo, como tangente de beta es igual a YE sobre XE, quiere decir que esto es tangente de beta y es igual a esto. Tangente de beta igual a esto. De aquí despejo el beta, y beta va a ser igual al arco tangente de esta cantidad. Y de esa forma he determinado el ángulo que me determina la posición del eje neutro en figuras doblemente simétricas o en figuras simétricas. Ahora, este beta va a tener signo. Puede ser positivo, negativo o cero. Cuando es cero no hay problema, va a estar sobre el eje X. Cuando es negativo, debo barrer un ángulo. Ese ángulo debo barrer en función de estos ejes. Cuando es negativo, el ángulo mido a partir del eje X hacia arriba. Cuando este beta es positiva, del eje X hacia abajo es beta positivo. Para esta convención. Ustedes en la convención matemática hicieron a la inversa. Sobre este eje, cuando era positivo, ustedes iban arriba y negativo hacia abajo. Pero su convención de ejes era diferente. Y y X. Por tanto, no se confundan. Toda vez que vean una referencia bibliográfica o el texto guía de esta materia, deben de reconocer primero esta convención de ejes, ¿no? Antes de corregirlo o pensar que está mal. Ese es el método de excentroidales y principales en una sección doblemente simétrica. Ahora vamos a ver la aplicación para figuras asimétricas. Para eso voy a salirme de esto y les voy a compartir otro material para esta parte.
Entonces les voy a compartir. Ahí está. Flexión asimétrica, método de ejes centroidales y principales en secciones asimétricas. Este es el método para secciones asimétricas. Si tengo una figura como esta, ¿me podrían decir ustedes si si este par de ejes son de simetría o asimetría? ¿Pueden reconocer si esta figura es simétrica, asimétrica? Pueden, pero no quieren. ¿No? Ya es más complicado. No es tan sencillo como en un rectángulo, una sección circular, un perfil WF, ¿no? Ya es una figura en la que cuando le aplicamos los principios de simetría ya no es tan sencillo. Entonces, si yo le aplico el producto de inercias, tendría que tener definido el centroide y esto es la posición para aplicarlo. Entonces, en este eje, o en esta sección, en la que tengo unos ejes X y Y aplicados en un punto O, que no sé si es centroidal, simplemente un punto, y quiero determinar el esfuerzo en este punto P a la distancia de P y XP en este. Para aplicar el método, primero debo determinar si es simétrico, si alguno de estos ejes de simetría, le puedo aplicar el método de ejes centroidales método de ejes centroidales y principales para figuras simétricas. Si no es de simetría, debo encontrar otra metodología para secciones asimétricas. Entonces, para eso, debo inicialmente demostrar que estos ejes están aplicados en el centroide y que además reconocer si son de simetría o no son de simetría. ¿No? ¿Cómo determinamos o cómo verificamos que el punto donde hemos colocado los ejes es el centroide? Una de las condiciones geométricas nos permite determinar esta posición. El momento estático es una característica geométrica que cuando se aplica con respecto a los ejes que pasan por el centroide, nos va a dar que la sumatoria de estos momentos estáticos con respecto a ese eje va a ser cero. Si yo quiero determinar con respecto a este eje el momento estático, será el momento estático de la parte del área que queda encima del momento estático y debajo del momento estático. Normalmente el momento estático que queda arriba del eje X es positivo y lo de abajo es negativo. Y los dos momentos estáticos, si es un eje centroidal, son iguales. Entonces, más A menos A me va a dar 0. Y por tanto, este eje pasa por el centroide. De similar manera puedo demostrar este eje. Encuentro el momento estático de la parte izquierda y el momento de la parte derecha. Hago la sumatoria. Si me dan 0, también me va a dar, si me da esto igual a esto, la sumatoria me va a dar 0, por tanto es también este eje centroidal, está aplicado en el centroide. En la demostración o en la verificación de este estado, no necesitamos demostrar que los dos ejes pasan por el centroide. Por las condiciones geométricas, características geométricas que ustedes conocen, han determinado, han desarrollado ampliamente en los cálculos y otras materias, la teoría dice si uno de los ejes pasa por el centroide, el eje colocado en el mismo punto en forma perpendicular también es centroidal. ¿No? Hemos determinado que es centroidal, por tanto este que es perpendicular a este y que pasa en este punto también es eje que pasa por el centroide. De esa forma demostramos
que los ejes son centroidales. Para determinar si estos ejes son principales, lo que generamos es el momento respecto de estos ejes, y en esa relación de momentos que encontramos para estos ejes que ya sabemos que son centroidales, vamos a determinar unos esfuerzos. Si en esos esfuerzos el producto de inercia hace cero y de ahí despejamos el momento, esta flexión asimétrica con respecto a dos ejes se convierte en flexión pura con respecto a un eje. Consecuentemente, estos ejes son principales. Y si no fueran principales, ese producto de inercias va a ser diferente de cero. Consecuentemente, estos no son ejes principales. Si no son ejes principales, ya sabes que son centroidales, lo que se hace es rotar este par de ejes. Ustedes en el cálculo también han aprendido a encontrar ejes principales, rotando estos ejes, de tal forma que con respecto a este eje de las características de comportamiento de ejes principales con respecto a esa rotación. Para eso, la rotación de ejes, sí, como en esta figura es difícil saber si es simétrica o no es, aunque ya habíamos determinado el centroide, el eje X, el eje Y, quiero verificar si estos ejes son principales, ¿no? Lo que hago es aplicarle esta teoría. Producto de inercias. Calculo el producto de inercias. Si es cero, son principales. Pero esta figura no van a dar cero. Va a ser dar diferente de cero. Si el producto de inercia es diferente de cero, quiere decir que este eje X y este eje Y no son principales. Consecuentemente, debe rotarse estos ejes. La teoría de rotación de ejes dice, en el mismo cálculo, ustedes en la aplicación de máximos y mínimos han determinado. Tangente de 2θ igual a menos 2 veces el producto de inercia sobre la inercia mayor menos la inercia menor. Esta es la ecuación determinada por máximos y mínimos respecto a los ejes. De aquí despejamos el θ, y el θ va a ser igual a tangente, arco tangente, de menos 2 veces el producto de inercia sobre la inercia mayor menos la inercia menor sobre 2. Este ángulo puede ser positivo, cero o negativo. En cada caso se rota este ángulo encontrado. Si es positivo, se rota hacia abajo. X prima el verbo. Este es el ángulo θ. Y este es el eje principal centroidal X prima. Este eje lo hemos convertido en principal haciendo esta rotación. Hacemos la misma rotación con respecto al eje Y, y este será el eje centroidal principal rotado Y'. Si este valor sale 0, va a coincidir con esto. Eso va a darse cuando estos ejes son principales o de simetría. Si sale negativo este producto, rotamos de aquí hacia arriba. Entonces será el eje X' y el Y' rotados. Entonces, ya está dado todas las condiciones para determinar el esfuerzo en una figura asimétrica. Entonces agarro, recuerdo la convención de signos, X, ejes positivos, momentos positivos, curvaturas positivas, Y positivas, naturalmente en esto con respecto a los ejes centroidales y principales. El X', Y', MX', MY', KY' y KX', ya para los ejes principales. Y en la figura siguiente, coloco el punto, ahora sé que es el centroide, coloco en el centroide unos ejes X y Y centroidales, son centroidales. Verifico
que el producto de inercias de esta figura respecto a esto me dé diferente a cero. Si me da diferente a cero, hago la rotación. Si me da igual a cero, le aplico ejes principales. O sea, ejes de simetría, para el caso de simetría. Si me va a dar diferente a cero, hago la rotación de ejes, x', y', con θ igual al arco tangente de menos 2 veces el producto de inercia sobre la inercia mayor menos la inercia menor sobre 2. Con eso determino este θ. Si me da positivo, roto aquí. Voy a suponer que me da positivo. Y es rotado. Estos ejes ya son ejes principales. Entonces refiero la solución a estos ejes. Este eje es principal, por tanto x'. El momento descompongo con dirección de este eje, m'x. El momento, el eje rotado, y'. El momento con respecto a este eje rotado, m'y. Y la posición del punto a partir de estos ejes rotados. La distancia y'p, x'p. Para este punto, con respecto a este eje rotado, digo, el esfuerzo en este punto, el esfuerzo en la dirección z', con los ejes rotados, quiere decir el z', en el punto P ha de ser igual. El momento mx', comprime, menos mx', sobre la inercia ix', por la distancia y'p. Todos con su signo, con referencia a estos ejes. Momentos entran con su signo, estas distancias entran con su signo, bajo la convención que estamos haciendo. El momento y', este momento hace esta operación, tracciona más my' por esta distancita del eje de flexión al punto mx', sobre la inercia con respecto a esta ecuación, que me permite determinar el esfuerzo con respecto a los ejes rotados. Estas primitas representan que todo se resuelve con los ejes rotados. Cuando la figura no es simétrica, cuando figura es asimétrica. Para determinar el eje neutro de similar manera que en el otro caso, lo que hacemos es colocar el posible eje neutro y referimos a los ejes rotados. Pongo un punto E sobre este eje que está ubicado a la distancia y'e y x'. Para los momentos mx', my', con respecto a estos ejes rotados. Digo, el esfuerzo en este punto, debido a esto, es una compresión menos mx' sobre ix' por ye'. Este otro genera una tracción más my, este es el momento, sobre el eje y' y por la distancia está x'e. Como es un punto que se encuentra sobre el eje neutro, igual a 0, y de ahí despejo y'e sobre x'e, que va a dar esta cantidad. Este ángulo que conforma le voy a llamar beta' entre el eje rotado x' y el eje neutro. Digo, tangente de este ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está. Esto es exactamente esto, entonces igualo esto tangente a esto, y de ahí despejo beta, y tengo el beta' igual arco tangente de my' por ix' sobre y' mx'. Y tengo la posición del eje neutro en una figura asimétrica, con los ejes rotados. Beta', este ángulo.
Respecto al sentido de rotación, sigue obedeciendo a esta convención de signos. Positivo del eje X hacia abajo y negativo hacia arriba, en sentido contrario. Ese es el método de excentroidales y principales. En este método, para la determinación de cualquier punto, el esfuerzo en cualquier punto, necesitamos determinar estas distancias. Respecto a los ejes sin rotar, este punto E va a ser esta su distancia, y el punto YE y XE. Pero respecto a estos ejes rotados es este. Entonces habrá que calcular estos ejes. Para calcular estos ejes lo que hago es colocar en una figura asimétrica cualquiera los ejes centroidales X y Y, luego los ejes rotados X' y Y', pongo un punto E cualquiera en cualquier punto de la figura y determino la posición de este punto respecto a los ejes rotados. Eso está aquí, elaborándose. Y vamos a determinar a través de ese análisis, aquí está el eje X, el eje rotado, eje Y, el eje rotado, este punto N. Este punto N, YN y XN. Con los rotados, Y'N, X'N. Hacemos esta relación triangular de los elementos y en base a estas relaciones determinamos tanto el X' como el Y'. Aquí determinamos que el YN es esto, y el Y'N es esto, y aquí está la ecuación. Y'N igual YN coseno de tita menos Xn seno de tita. Con esta ecuación determinamos esta terminada. En esta ecuación, YN entra con su signo, y es la distancia del eje Y al punto sin rotar. Coseno de tita, tita es el ángulo que ha rotado para encontrar los ejes principales. Este tita entra con su signo, aquí. Menos se respeta, es del análisis que hemos hecho para determinar esta ecuación. Xn es la distancia del eje rotado al punto N, esta, X'N, la verde. Entra con signo, esta. Aquí, para este punto, este era el Xn, estito. Entra con su signo. Positivo a la derecha, negativo a este lado. Positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. YN. Seno de tita. El tita entra con su signo. Si era positivo, con positivo. Si era negativo, con negativo. Determinado de esta manera, esta X' Y'N nos va a dar con su signo esto. Para este caso nos va a dar positivo. Si estuviera arriba, nos va a dar negativo. Nos da en valor absoluto y con signo que nos determina la posición del punto. Para determinar esta X' hacemos similar análisis y nos va a dar la ecuación aquí. Usamos esta ecuación, si igualamos y nos va a dar que el X'N igual a de ser a Xn coseno de tita más Yn seno de tita. Igual aquí, el Xn entra con su signo, el tita entra con signo, Yn entra con su signo y el tita entra con signo. Y el Xn nos va a dar con signo. Y tenemos aquí las dos ecuaciones para determinar los esfuerzos determinar la posición del punto con respecto a los ejes rotados. Esa es la teoría de ejes centroidales y principales. ¿Alguna duda, aclaración, comentario? Adelante.
Despierten. Todo claro, Inge. Todo claro. Seguro. A mí me parece que muchos de ustedes están en la cama todavía. Han puesto su computadora o celular a la clase y se han ido a dormir. Bueno, vamos a hacer una aplicación numérica rápidamente para ver este método. Método de ejes centroidales y principales. Aquí yo tengo preparado un... No sé si tengo para otra figura. Aquí debo tener, pero no debe estar en este archivo tal vez. En este archivo no tengo otro. Entonces, vamos a ver este. Dice aplicación, método de ejes centroidales y principales. En esta figura vamos a determinar, dice el problema, en la sección transversal Z mostrada en la figura 262 de una viga sometida a la acción de un momento flexionante M igual 25 kilogramos, formando su vector un ángulo alfa de 17 grados con el eje horizontal centroidal y cuando B es 5H10, T1 igual a T2, 1 centímetro, determinar los esfuerzos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que son los 8 vértices probables donde los esfuerzos podían ser máximos. Esta es la figura Z. Ahora, para aplicarle el método de ejes centroidales y principales, en esta figura, el primer paso es reconocer si esta figura es simétrica con algún par de ejes aplicados en el centroide o es asimétrica. Si es simétrica, le aplicamos la ecuación de la determinación de esfuerzos con el eje D con el método para figuras simétricas. Si no son de simetría, habrá que rotar estos ejes y aplicarle con los ejes rotados. Debemos identificar si estos ejes aplicados en el centroide, primero determinamos el centroide, colocamos los ejes y si estos ejes son principales, le aplicamos directamente sobre este elemento. Este momento que está generando por el plano inclinado en el que está aplicado el momento, descompondríamos en este eje y en este eje. Y tendríamos momento en X y momento en Y. Si son ejes de simetría. Para eso, ustedes pueden hacer una inspección visual y decirme si estos ejes son de simetría o no son de simetría. Para empezar, ¿qué dicen? ¿Son ejes de simetría o no son? ¿Es una figura simétrica o no es figura simétrica? Asimétrica. No, Inge. Fuerte. Steven, ¿qué dices? Asimétrica, Inge. Asimétrica. ¿Qué dice el resto? Sí, Inge, es asimétrico. Dice Harold asimétrico. ¿Qué dice Roberto? Asimétrico, Inge. Asimétrico. Roger asimétrico. ¿Todos dicen que es asimétrico? A ver, la simetría se mide a través
de que la figura sea igual arriba y abajo, izquierda y derecha. Le pongo el eje X centroidal. Lo de arriba debe ser igual que lo de abajo. ¿Son iguales? Lo de arriba es igual a lo de abajo en el eje X. Esta figura es igual a esta figura. Si aquí agarro una sierra, lo corto y le doblo, se traslapan. No, Inge. No, No, Inge. el ala está a este lado y esta otra a este lado. Entonces, este eje no es de simetría identificado. Este otro eje, cortamos. ¿Se traslapan? ¿El eje Y es de simetría? No. No, no es de simetría. El ala está aquí y esta ala va a venir a este lado o a este lado cuando queramos doblarlos. Por tanto, el eje X y el eje Y no son ejes de simetría. Sin embargo, de no ser ejes de simetría, el centroide podemos directamente colocar, va a estar en la mitad de toda esta base, B más T2 más B, y en la mitad de esta el eje vertical. El eje X va a estar en la mitad de esa altura, es una figura, la sección Z es una figura muy especial, particular, en el que sí nos muestra que podemos determinar con facilidad el centroide. La mitad de su base a la mitad de su altura. Si tengo dudas, le aplico Steiner, descompongo en un rectángulo, otro rectángulo, y le aplico Steiner y determino el centroide. ¿No? Y también, si no tengo la certeza de que estos ejes no son de simetría, determino el producto de inercias y voy a ver que el producto de inercias va a ser diferente de cero. Entonces empezamos con la solución. Le he aplicado el centroide para determinar de la forma analítica para demostrar que estos no son de simetría. Voy a ignorar si son de simetría o no y voy a poner unos ejes de referencia. Ahí está la figura Z, le pongo los ejes de referencia U y B. Estoy poniendo el origen aquí. Entonces determino las distancias discretizado en tres áreas: área 1, área 2, área 3. Área 1, área 2, área 3. El área 1, su distancia 1, al área 2, su distancia 1, al área 3, su distancia U3. Su distancia B1 al área 1, B2 al área 2 y B3 al área 3. Y le aplico Steiner y determino el centroide. Ahí está el área 1, área 2, área 3 y el área total. Están las distancias U1, U2, U3, que son las distancias del eje vertical B referencial al centroide del área 1. Distancia en U del eje vertical B de referencia al centroide del área 2, al centroide del área 3. Las distancias B1, B2, B3, las distancias del eje U referencial al centroide del elemento del área 1, del área 2, del área 3. Están indicados en función de sus dimensiones de la sección. Y entonces determino la posición del centroide. Según Steiner, aplicando X paralelos, UG, que representa el centroide de la sección en su componente del eje horizontal, sumatoria de áreas por U sobre sumatoria de áreas. ¿Qué quiere decir esto? A1 por U1 más A2
por U2 más A3 por U3 sobre la sumatoria de áreas. Y me da este valor. BG, en respecto al vertical, sumatoria de áreas por B sobre sumatoria de áreas. Área 1 por B1, más área 2 por B2, más área 3 por B3, todo dividido sobre esta cantidad. Y me da 6. Si ustedes analizan estos valores, también les va a dar en forma directa. Podemos ver aquí. B5, 5, más T2, más 1, 6, más 5, 11. La mitad de 11 es 5, 5. Aquí, 5, 5, que es exactamente lo que hemos sacado. Para el vertical, T1, 1, H, esto es H, besito. 10, 11, más 1, 12, la mitad, 6. Y nos da exactamente esos valores. O sea, hemos hecho analíticamente para demostrar que en este caso en el Z se puede hacer. No en todas las figuras se puede hacer esto. En algunas figuras sí se puede hacer. Y si no se puede hacer, hay que recurrir a esta teoría de análisis. Si no son figuras compuestas de figuras planas sencillas, habrá que aplicarle las integrales. Ustedes son expertos en determinación de áreas, centroides, inercias, volúmenes, todo tipo de características geométricas en figuras. Entonces ya tenemos el centroide y le colocamos los ejes centroidales. X y Y están en el centroide. Entonces ahora debo determinar esto. Por simple inspección ya sabemos que es asimétrica. Este eje es de asimetría, este es de asimetría. Si dudaría, debo desarrollar por análisis que estos ejes no son de simetría. Eso, para que estos ejes no sean de simetría, es que el producto de inercias debe dar 0. Para determinar el producto de inercias, lo que hacemos es esa discretización que hicimos para determinar el centroide, la misma respetamos, pero ahora referimos ya no a los ejes referenciales V, sino a estos ejes X y Y. Entonces digo, el producto de inercias X y Y de esta figura va a ser igual a la sumatoria de las áreas por sus coordenadas al centroide del elemento a partir de los ejes centroidales. Este punto. Entonces va a ser A1 por esta distancia menos x1 con signo. Aquí entran con signo. Menos x1. Esta menos y1. A1 por menos x1 y por menos y1. Más A2. Por x2 y y2. x2 es 0, coincide su distancia en x con el centro del conjunto, por tanto no hay eje a partir de esto, tampoco en y, por 0 y por 0. Más A3 por la distancia en x, este es positivo, más x3, y por más y3. Le aplico eso, aquí están las partes, y voy a llegar al producto de inercias. Este es el producto de inercias. Está planteado con todas sus características. Y dice, este producto de inercias y X y Y sale 165 centímetros a la cuarta. Lo que nos está mostrando que este producto de inercias no es 0, por tanto esos ejes no son principales. Son ejes centroidales sí, pero no principales.
demostrado que no son ejes principales. Determinamos las inercias en X, en Y, le aplicamos a Steiner, decimos que va a ser igual a la sumatoria de inercias con respecto a su eje local más el área por la distancia en Y al cuadrado más de cada elemento. O sea, le aplicamos a Steiner y vamos a encontrar esta inercia y esta inercia. Ahí está el desarrollo de las inercias. Esta es la ecuación de Steiner. Inercia en X para ejes paralelos es igual a sumatoria de inercias de cada área con respecto a ese eje local X más el área de ese elemento por la distancia Y cuadrado del centroide del conjunto al centroide del elemento en consideración al cuadrado. Para el X, para el Y, para el X, perdón, para el Y, esta es la ecuación, inercia en Y igual sumatoria de inercias en Y0 más área por X cuadrado. Esta es la inercia con respecto a su eje local Y de cada área discretizada, más el área y más multiplicado por el X al cuadrado. Y sumamos de todas las tres áreas. Este es del ala, este es del nervio. Dice que el ala es lo mismo el de arriba y el de abajo, por eso le multiplicamos por 2 y nos va a dar esta cantidad. Igual en el X. Dice que nos sale que la inercia en X es 447,33 centímetros a la cuarta y la inercia en Y es 111,83 centímetros a la cuarta. Estas inercias siempre van a ser positivas, no hay problema, en X y en Y. Pero esta inercia puede ser negativa, puede ser cero o puede ser positiva. En este caso ha dado positivo. Esta inercia se encuentra con las coordenadas con signo, puesto que vamos a utilizar esta ecuación en esa convención de ecuaciones que hemos determinado para la resistencia de materiales. Por tanto, este producto debe estar calculado para esas convenciones, al igual que la rotación de ejes. En la rotación de ejes, este IXY debe entrar con este signo. Si es positivo, como positivo; si es negativo, como negativo. Entonces, como sabemos que no son ejes centroidales, rotamos ejes. Al ser IXY diferente de 0, rotar X. La rotación de X, la fórmula dice θ es igual al arco tangente de menos 2 veces IXY sobre X menos Y sobre 2. Aquí reemplazamos esto con su signo, en este caso positivo. Si fuera negativo, igual hay que reemplazar con su signo. Se respeta este signo de la formulación y aquí entra con su signo. Y esto nos va a dar con signo. Hacemos operaciones, pongan las cantidades aquí, hagan esta operación, debe darles θ igual a menos 22,263 grados. Verifiquen y me dicen si sale evidentemente este valor, antes de que rotemos los ejes. ¿Están haciendo? Por eso estoy esperando en vano. Aldair dice que está bien. Le creemos a Aldair. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice? El único que ha verificado es Aldair. ¿Qué dice el resto? Está correcto, Inge. Dice que Brian también es correcto. El resto sigue durmiendo. Bueno, nos sale menos 22,263 grados.
Entonces rotamos X, agarro, tomo un transportadorcito de este eje, mido menos 22,263. Saca. Uno ese punto, este es el eje rotado X'. Su perpendicular en este punto es el Y'. Estos ejes son principales. Si determinan el producto de inercias Ix', Y', les va a dar 0. O sea, una verificación el producto Ix', Y' debe dar 0. Encuentran estas áreas, encuentran las distancias de aquí a ese punto, hacen las operaciones tanto en X como en Y y les va a dar 0. También hay que determinar las inercias respecto a estos ejes rotados. En la determinación de las inercias respecto a los ejes rotados hay dos teorías. De la aplicación de máximos y mínimos de los esfuerzos máximos que ustedes han determinado en el cálculo para este caso, justo estas cosas ven ustedes en el cálculo, ¿no? Y también en Resis 1 han visto. Pero de la aplicación del cálculo han generado dos ecuaciones. Una ecuación que dice que el Ix' y el Y' es igual a Ix más Y sobre 2 más menos raíz de Ix menos Y sobre 2 al cuadrado y más Ixy al cuadrado. Esa es la teoría. Ahora, esta teoría de máximos y mínimos dice uno de estos ejes es el eje mayor. Al eje mayor se suma y al eje menor se resta. Las mismas cantidades. Entonces, ¿cómo identifican el eje mayor? Normalmente el eje mayor es el que tiene mayor inercia con respecto a los ejes sin rotar. Por tanto, en ese le aplico la suma y en el otro, que es el eje menor, le aplico la resta. Y determino las inercias. También hay otra ecuación en base a funciones trigonométricas, al seno, al coseno, también de la determinación de máximos. Indistintamente, cualquiera de los dos pueden usar. A mí me parece que este es mucho más versátil. Entonces le he aplicado esto, pero no implica que es la única. Si quieren, también aplican el otro método que ustedes conocen. Entonces, ya verificado las inercias, tengo con las rotadas, el Ix' dice que es 514,88 y el Y' es 44,24 centímetros cuadrados. Para verificar si están bien o están mal estas inercias, siempre es bueno ir verificando parcialmente. Lo que nos va a dar es que la suma de estas dos inercias con los ejes rotados debe ser igual a la suma de las inercias con los ejes sin rotar. Eso dice el principio matemático. Aquí está la inercia en X sin rotar. Esto más esto debe dar igual que esto más esto. La sumatoria de las inercias con los ejes rotados o sin rotar es siempre el mismo. Sumen estos y sumen las otras inercias y les debe dar igual. Si no les da igual, hay un error en alguna parte, ¿no? Entonces, es para verificar. Y también en las partes donde han generado la rotación y han determinado este producto de inercias con los ejes rotados, si no da 0 es que hay un error en la rotación. Los deben también verificar. Varias partes para verificar en el proceso. Entonces ya hemos rotado los ejes X y Y, hemos girado el ángulo negativo del θ que hemos encontrado, que han verificado ustedes y dice que está bien y que es menos 22,263 grados. Rotamos eso, colocamos los ejes. Con respecto a estos ejes, la solución es con respecto a estos ejes rotados.
todo le aplicamos con respecto a estos dos ejes rotados. Y hemos encontrado las inercias rotadas, el producto de inercias rotadas. Hay que descomponer el momento. El momento tenía un ángulo θ con respecto a los ejes alfa, era alfa con respecto al eje, creo que X. Vamos a ver. Ahí está el problema inicial. Tenía un ángulo alfa con respecto al eje centroidal X. Eso también tienen que fijarse bien cuando desarrollen. Este ángulo podía estar aquí o podía estar aquí también. Entonces, en cuyo caso deberán adecuar a qué ángulo está dando como dato. En este caso es con respecto al eje horizontal X, centroidal X. Entonces, una vez que hemos rotado, esto rotado así, debemos encontrar la componente de los momentos con respecto a estos X' y Y'. Para eso, vamos a los ejes rotados. Ahí tenemos los ejes rotados, este es el eje. Y aquí podemos determinar qué ángulo vamos a utilizar. Este es ángulo con respecto al ángulo al eje X. Si prolongo este eje, el ángulo entre este eje rotado X' y esto es alfa más este θ. No siempre en todos va a ser alfa más θ. Si la rotación es en este sentido, positivo, podría ser tal vez alfa menos θ, ¿no? Entonces, en cada caso se arma en función de cómo se ha rotado. Entonces está rotando así. Aquí este ángulo va a ser θ. Entonces con respecto a este ángulo va a ser θ más alfa. Y de ahí saco que el momento respecto a este eje va a estar aquí. Su componente, digo, va a ser igual coseno de m' y ha de ser igual a m, ¿ves? Coseno de este ángulo alfa más θ va a ser igual a este ángulo m' y, m'x sobre m. De ahí despego el m'x, va a ser este por el coseno de este ángulo. Y ahí simplemente descomponemos eso, con ese nuevo ángulo, el momento tanto en esta dirección como en esta dirección. Y aquí tenemos los momentos. Ahí están. Mx' y My'. Descompuesto esto respecto a este eje y este eje. Aquí está la determinación. Mx' igual menos m por coseno menos m por coseno de θ más alfa. Y me da este valor. Las unidades es importante. Si estoy tomando en metros o centímetros para no mezclar unidades, hay que tener mucho cuidado. My' ha de ser igual menos m seno θ más alfa igual a esta cantidad. ¿De dónde están viniendo estos signos? En la convención de signos hemos determinado que el momento en X es positivo a este lado y el momento en Y positivo a este lado. Con los rotados este sería el positivo, este es negativo. Este sería el positivo y este es negativo. De ahí viene. Estos son sentidos opuestos a los positivos definidos. Este mx' positivo, my' positivo. Mx negativo, my' negativo. Son contrarios a la convención de momentos. De ahí vienen estos signos. Ya tenemos los momentos. Determinamos la posición de las coordenadas. Aquí tenemos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces determinamos. Este es el centroide. Es con respecto al centroide de aquí. Esto es X1. Esto es de aquí, de aquí, de aquí. Y1. Y1.
x2, y2, x3, y3, x4, de aquí, aquí, y4. Ahora los signos. El x1 está a la izquierda, es el eje, el centroide, x y y. A este lado positivos, a este lado positivos. Este está a este lado, negativo. Menos x1, estamos haciendo con respecto a los ejes sin rotar. x1, menos x1. Menos y1. Estito está a la derecha. Más x2, menos y2. Más x3, más y3. Más x4, más y4. Más x5, más y5. Menos x6, más y6. Menos x7, más y7. Menos x8, menos y8. Con esos signos y de esa gráfica se saca estos esfuerzos. Estas coordenadas. Punto 1, 2, 3, 4, 5. Los 8 puntos. Con sus signos. Estos son distancias al punto del centroide con los ejes sin rotar. Respecto a los ejes rotados le aplicamos las ecuaciones. Con respecto a los ejes rotados está el eje x' y y'. Y la distancia x1', y1', x2', y2' con respecto a los ejes rotados. ¿Cómo calculamos? A través de estas ecuaciones que hemos visto ahí arriba. X' para cualquier punto con eje rotado, bajo la convención que estamos utilizando, es igual a xp por coseno de tita más yp seno de tita. Con sus signos. X para el punto 1, x'1, va a ser igual al x1 por el coseno de tita. Este tita entra con su signo, más de la formulación. Este y1 entra con su signo, seno de tita con su signo el tita. Hacemos operaciones y dice que les va a dar este valor. Vayan verificando con esta ecuación. Para el y'1, esta es la ecuación. y'1, y1 con su signo, por coseno de tita con su signo, menos se respeta de la formulación. x1 con su signo, por seno de tita con su signo, y nos da este valor. Y eso hacemos para los 8 puntos. Ahí tenemos los puntos. Estito verifiquen. Tanto esto como el otro. Y me dicen si hay algún error en estos valores. Es importante que hagan para que puedan familiarizarse con el manejo de estas ecuaciones. Un error en estas ecuaciones, en la aplicación, ustedes lo que hacen es copiarse la fórmula y creen que la fórmula solita trabaja, ¿no? Y van al examen y dicen, con formulario. Por eso no es bueno el formulario. Se mecanizan y le aplican como quieren. Entonces estas fórmulas no son fórmulas que se aplican mecánicamente. Hay que tener cuidado con respecto a los puntos que estamos utilizando. Y su información básica. Primero verifiquen estas. ¿Vale? Estas son en las distancias en x y y del centroide a cada punto. Con su signo les va a dar sin rotar. Estos valores van a reemplazar en la rotación para determinar el x'1 y y', así como también el ángulo tita con su signo. El ángulo tita, si nosotros analizamos,
hasta el ángulo θ era negativo. Entonces este ángulo θ tiene que ser menos 22,263. En los cosenos y senos tiene que entrar seno de menos 22,263, coseno de menos 22,263. Se entra con este signo. Y estos valores les va a dar así con signo. Ya les va a dar con signo, magnitud y signo. Estas ecuaciones les va a dar ya con su signo. Ya no tienen que colocar. Y eso pueden verificar gráficamente colocando estas distancias. Este es el eje Y', el eje X'. El X' es del eje Y' al 1. Y'1 es del eje X' a ese punto. Entonces pueden verificar gráficamente también. Podían desarrollar esto gráficamente a escala y podían determinar también sus distancias a escala. Claro que es moroso en examen, en un lugar donde no hay condiciones, es difícil aplicar la escala. Analíticamente siempre se puede resolver. ¿Están verificando o no? Bueno, van a verificar después. Entonces procedemos a determinar los esfuerzos en los 8 puntos. En la ecuación general para cualquier punto, esfuerzo en la dirección Z' en el punto N es igual a menos el momento X' por Y' del punto N sobre Ix', más de la formulación MY' por X' del punto N sobre Y' y Y'. Para el punto 1, lo que se cambia son estas coordenadas. En esta ecuación, el término Mx' y Ix' van a ser constantes para todos los puntos. Entonces también se puede encontrar una ecuación un poco más simple cuando hago en alguna parte una relación Mx' y Y', W1, y MY' con Ix' W2, y entonces convierto sigma Z1 va a ser igual a menos W1 por Y'1 más W2 por X'1. Y entonces solo voy a cambiar estas cantidades. Para el punto 2 cambia esto y esto. Esto es constante. También se puede hacer. O usted directamente en sus maquinitas meten como constante esto y hacen variable estas dos y pueden resolver. Determinada de esa forma, en esta ecuación debo indicarles que el momento entra con su signo. Se respeta estos signos de la ecuación, menos más. M entra con signo. Y del punto entra con signo. M y E entra con signo. Y X del punto entra con signo. Entonces, es una combinación de signos del momento y de las coordenadas con los signos del problema que salen del tipo de esfuerzo con el que estamos trabajando. Estas son constantes. Menos, más se van a respetar para todos los puntos. El momento va a entrar con signo para todos los puntos, va a ser siempre el mismo, o positivo o negativo. Pero estos puntos, para cada punto, el Y'1 y el X'1 podrían ser diferentes. Aquí para el punto 1 es menos 2,82. En Y es menos 7,64. Para el punto 8 el X es menos 3,19. Para el punto 8 el Y' es menos 6,71. Y en cada caso puede ir variable. En cambio el momento es constante para los 8 puntos. La inercia es constante para los 8 puntos. Entonces solo son variables estimantes.
Entonces, aplicándole esta ecuación, ahí tenemos para los 8 puntos que van a verificar ustedes luego. La determinación del producto de inercias, que es la determinación de la posición del eje neutro. Este es el eje X y el eje Y rotados. Dice, el ángulo θ se mide a partir del eje X' rotado. Hemos determinado. Podía haber hecho también para el eje Y. Simplemente debo referir el ángulo al eje Y, ¿no? Y determinar, digamos, un gamma prima para el beta. Y voy a sacar otra ecuación. Pero yo he hecho para este eje. Entonces, dice beta prima es igual tangente, arco tangente, de MY' por IX' sobre IY' por MX'. Aquí los momentos entran con signo. Y este ángulo nos da con signo. En este caso nos da positivo. 83,995. Como es positivo, agarro sobre el eje X', mido el ángulo beta positivo. Ahí. 83,995. Y uno este punto con ese y prolongo. Y este verde es el eje neutro. Este eje neutro delimita la línea, el eje donde el esfuerzo es cero. Determinada la posición del eje neutro, podría saber, resolviendo un puntito de estos, qué lado, qué tipo de esfuerzos tiene y qué lado, qué tipo de esfuerzo. Todo lo que queda a este lado tienen el mismo tipo de esfuerzo, naturalmente con diferentes magnitudes. El 1, el 8, el 3 y el 6. A este otro lado, el 2, el 7, el 4 y el 5 tienen diferentes esfuerzos, pero del mismo tipo de esfuerzo. Si nosotros nos fijamos el punto 1, con que sepamos o el 1 o el 2, el punto 1 es un esfuerzo de tracción positivo. 71.929,79 kilogramos centímetro cuadrado. Es una tracción. Identifico aquí en la posición, en la gráfica donde coloco el eje neutro, aquí está el punto 1, es una tracción. Lo que quiere decir que todos los que quedan a este lado están en tracción del eje neutro. El 1, el 8, el 3 y el 6 están en tracción. ¿Vale? Y el 2, el 7, el 4 y el 5 están en compresión. Veremos. 1, 8, 3, 6. 1, 8, 3, 6. 1, tracción. 3, tracción. 1, 3, 8, tracción. 6, tracción. El resto, el 2, el 4, el 5 y el 7, compresiones. ¿No? O sea, si les pedimos por ejemplo, si les pido el tipo de esfuerzo, con que hagan para uno y ponen y determinan el eje neutro, teniendo el cuidado de graficar adecuadamente, todos los que quedan al lado del punto 1 del eje neutro tendrán el mismo esfuerzo que el punto 1. Y los otros que quedan al otro lado tendrán el tipo de esfuerzo contrario al punto 1. Resolviendo un punto, se podría determinar qué tipo de esfuerzo está actuando en cada uno. Eso es este método. Método de ejes centroidales y principales. ¿Alguna duda, comentario? No hay. No hay estudiantes dormidos.
Inge, una pregunta. En caso de que sea asimétrico, tendríamos que hallar igualmente el eje neutro para realizar todo lo demás, pero sin hallar los ejes principales, ¿no? Pero es una figura simétrica, estamos haciendo una figura simétrica. Lo único que cambia cuando es asimétrica, hacemos con los ejes rotados. Este es beta prima, no es beta. Beta prima. La ecuación que estamos resolviendo es esta. Beta prima igual arco tangente de my prima y x prima y y prima mx prima. Este es método de excentroidales y principales para figuras asimétricas. Si fuera simétrico, no necesitamos rotar los x y hacemos simplemente con el eje x y el eje y. No necesitamos rotar. Para las figuras asimétricas sí necesariamente hay que ser con los ejes rotados. Este es el método de excentroidales y principales. ¿Qué más, jóvenes? Pregunten todo lo que quieran sobre la materia. Hoy día preguntan ustedes, en el examen yo les voy a preguntar. Yo tengo buena memoria, me acuerdo lo que no han preguntado y eso les pregunto. De lo que van a dudar les voy a preguntar. No hay dudas. ¿O no hay estudiantes en la clase? Me voy a salir de compartir y vamos a ver. Hay estudiantes, por lo menos en sus ingresos. Creo que siguen aumentando ustedes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 40. 2, 3, 4, 5, 7. 47. Más 11. O sea, son más de 50 ustedes, pero si ya feneció el plazo de ampliación del grupo, ¿por qué siguen creciendo? Yo tengo 38 oficialmente. Esta mañana cuando he tomado lista, había menos de 38. Al ingreso yo tomo la lista. No le estoy llamando, no les voy a llamar John Elvis Vázquez si ustedes van a decir presente. El programa he incorporado un utilitario que me permite enlistar. Entonces le he puesto el sitio y solo le pongo un clic en eso y a todos los presentes les enlista. ¿Sí? En el momento que hago el lista, aquí está. Ya tengo la lista de cada clase. En este instante el ajusto voy a tener la lista de este instante. Y eso sube directamente a la nube. Entonces tengo en la nube su lista de cada clase. Bien, jóvenes, como no hay preguntas, vamos a hacer un break. Respecto al tiempo, a veces no siempre se puede terminar la clase en el 8:15 para darnos un descansito, 8:10, ¿no? A veces la clase es un poquito más larga o un poquito más corta. Algunos días vamos a hacer el break un poquito antes y otros vamos a hacer un poquito después. Hoy es un poquito después. Entonces nos vamos a dar un descansito de unos 10 minutos para volver y ver el otro método. Flexión asimétrica por el método de ejes centroidales simplemente. Nos vemos en 10 minutos, jóvenes.